Hola, vamos a razonar cómo podemos hacer, ayudándonos de un transistor, un circuito que nos ayude a detectar el nivel de un depósito de agua, una piscina, una bañera, que en un lugar entró agua, por ejemplo, y hay un nivel de humedad determinado. Vamos a ver las posibilidades que tenemos de hacerlo. Bien, a alguien se le puede ocurrir de forma sencilla decir, bueno, ya está, yo no necesito transistor ni necesito complicación ninguna. Yo tengo una idea muy buena. Cojo una pila, la pongo en serie con el depósito de agua, pongo una sonda, dos elementos metálicos, de manera que a través del aire la electricidad no va a pasar, la bombilla no se va a encender, pero cuando el agua llegue a un nivel determinado y moje esta sonda, la electricidad va a pasar, va a salir del polo positivo, va a atravesar la sonda, va a atravesar el agua, va a pasar a través del agua, va a venir por aquí, se va a cerrar el circuito y va a hacer que se encienda la bombilla. La bombilla luce y yo ya tengo la señal de que el agua ha llegado a un nivel determinado. Bien, lo podríamos hacer y si lo probamos, pues veríamos que llega ahí el agua y la bombilla sorprendentemente no se enciende. Y fíjate, si lo doy por bueno y ni siquiera lo pruebo, y estoy confiado a que me va a avisar de que se llena un depósito, que se llena la bañera, tendría que coger mi fregona después y limpiar toda el agua, porque se me va a ir. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo es posible que no haya funcionado esto? Bueno, una pregunta interesante. ¿El agua conduce la electricidad? Yo he supuesto que sí, y por eso lo he hecho así. El H2O auténticamente pura, solamente H2O, en realidad no conduce la corriente eléctrica. El agua de mi grifo sí, porque además de H2O tiene disueltas sales, minerales, etc. y sí es conductora. Y sabéis además que hay como una cierta incompatibilidad agua-electricidad, como que es una mezcla un poco peligrosa. Si yo estoy mojado es mejor no meter la mano según en qué sitio, no vaya a ser que me pegue un calambre. Entonces sí, parece que el agua conduce electricidad y eso, bueno, me puede generar un peligro, Bueno, el agua conduce electricidad. Un momento. El agua de mi grifo, recordamos, no el H2O auténticamente pura. El agua conduce electricidad, sí, pero en realidad no es tan buen conductor de la electricidad como parece. Y por aquí en este invento, la electricidad sí va a pasar a través del agua. Sí, va a pasar. Bueno, entonces, ¿cómo no se enciende la bombilla? Porque esta agua de aquí le ofrece una resistencia muy grande a la electricidad para pasar. Entonces esto equivaldría a tener conectado aquí una resistencia de un valor muy grande. Si yo tengo una resistencia de un valor muy grande conectada en serie con una bombilla, pues posiblemente esa bombilla no se encienda, porque recordar lo que pasa en un circuito en serie, los voltios se reparten. Entonces parte de los voltios le corresponderían a esta resistencia y parte a la bombilla. Como no le llega el voltaje necesario, no se encenderá. O visto de otra manera, como aquí hay una resistencia muy grande, la intensidad va a ser muy pequeña y con esa intensidad tan pequeña yo no puedo hacer que se encienda la bombilla. Alguien podrá pensar, bueno, hago un dispositivo mecánico con una boya, unas palancas, gobierno un interruptor. Bien, lo podríamos hacer y podría funcionar, pero mirar qué lío, la boya, la palanca, etc. Si pongo muchos elementos también tengo muchas posibilidades de fallos y de averías. Con un transistor vamos a hacer esto de forma sencilla, económica y fácil. Vamos a ver ahora cómo podremos hacerlo. Si os acordáis del circuito que vimos anteriormente en el vídeo anterior, se parece mucho a este. La única diferencia es que en el anterior aquí había un interruptor que yo accionaba con la mano y ahora yo no voy a estar ahí para tocar y poner la mano en ningún sitio. Al contrario, yo quiero estar distraído, no estar ahí y que me den la alarma cuando el agua llegue a ese nivel. Fijaros que el circuito se parece mucho, lo único que hemos hecho ha sido cambiar el interruptor que había aquí, que yo tenía que venir con la mano a darle aquí por una sonda, por dos hierros, que al llegar aquí el agua
Al llegar aquí el agua, la electricidad va a pasar por aquí, a través del agua. Fijaros entonces que todo este tipo de circuitos tienen una estructura común. Tengo una pila, la conecto al elemento que yo quiero gobernar y ese elemento, a su vez, continúa el circuito haciendo pasar el cableado a través de, bueno, conectándolo a través de un transistor del circuito colector-emisor. Eso pasaba antes cuando yo gobernaba esto con un interruptor y pasa ahora que lo quiero gobernar de otra manera. Digamos, sería una parte común que yo puedo poner en todos los circuitos de control. Conecto mi pila al elemento que quiero gobernar y lo conecto a su vez a un transistor. Cuando el transistor esté en corte, equivale a un circuito abierto. Por aquí no pasa la electricidad, esto estará apagado. Cuando el transistor esté activado y esté en zona de saturación, equivaldría a tener aquí un interruptor, cerrarle y permitir que la corriente pase, se cierra el circuito, la corriente pasa y el elemento se activa. Eso, en cualquier sistema de control, pues esa parte la puedo mantener y va a ser siempre igual. La otra parte, la que está relacionada con la base, yo a la base le mando un recado, le mando una información para que active el interruptor. En el caso anterior, esa orden, esa información llegaba a través de un interruptor que cerraba yo con la mano y ahora esa orden, esa información va a llegar al atravesar la electricidad el agua del depósito. Recordar que esta señal que llega por aquí, esta información, es una corriente muy débil, por ejemplo, para hacer que se encienda una bombilla, pero es una corriente suficiente para transmitirle un recao, una información al transistor. Ese recao, esa información es: oye transistor, tú que estabas comportándote ahora como un interruptor abierto, que estabas en corte y que no dejabas pasar la electricidad, ahora pasa a saturación y haz como si fueses un interruptor que se cierra y permite el paso del colector al emisor. Entonces, al permitir el paso de corriente del colector al emisor, el circuito se cierra, el circuito principal, y la bombilla se encenderá. Vamos a seguir un poco el paso de la corriente eléctrica. Hasta que llegue el agua al nivel de la sonda, por aquí no pasaría la corriente eléctrica, no llegaría nada de intensidad a la base, el transistor estaría en corte, equivaldría a un interruptor abierto y por tanto por aquí no podría pasar la corriente eléctrica. Llega el agua al nivel deseado. Atención, atención a lo que pasa ahora. Vamos a seguir el camino de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica podría pasar por ahí a través del agua. Es una corriente pequeñita, porque recordar que el agua tiene una resistencia en realidad grande, pero lo suficiente para llevarle un recao al transistor. ¿Qué recao es ese? ¡Ah! ¡Actívate! Entonces se enciende la bombilla. ¿Por qué? Porque me permite el paso a través de ese circuito colector-emisor, de ese circuito principal, equivaldría a ver ahí un interruptor y haberle cerrado. Entonces la corriente puede pasar y la lámpara se me encendería y me serviría de señal de aviso que el depósito ha alcanzado un nivel determinado. La señal la puedo dar con una bombilla, podría poner un zumbador que sonase, etcétera, etcétera. Podría recurrir a diversos métodos o sistemas, o podría poner un motor y a través de un motor cerrar una válvula, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el esquema básico sería este. Podríamos modificar el receptor, ya os digo, cambiar la bombilla por otra cosa, pero la forma de actuar sería esta. Luego habéis visto cómo de manera sencilla, fácil, económica, podemos regular, controlar el nivel de un depósito. Y además nos sirve para ir consolidando ideas de cómo es la estructura de un circuito de control con transistores. Este, digamos, circuito exterior o circuito principal donde tengo yo el elemento a controlar, y este circuito de la base donde yo voy a acoplar aquí el elemento que me va a dar la información que necesito para que funcione el transistor o no, y se accione el dispositivo o no. En este caso es una sonda, en otros casos pues será una resistencia que varía en función de la temperatura y yo haga un control de temperatura, una resistencia que varía en función de la luz y yo haga un
otro tipo de control dependiendo si hay luz o hay oscuridad, etcétera, etcétera. Pues esto es todo y podéis ver que es un circuito sencillo de comprender y sencillo de hacer.